El gobierno lleva un tiempo intentando sacar adelante una reforma fiscal, lo que es una subida de impuestos para que nos entendamos, para la que necesita y además desesperadamente a sus socios. En la Comisión de Hacienda del Congreso esto pues se tenía que materializar, pero ha acabado convertido en todo un auténtico caos, con momentos de tensión entre los grupos, entre los socios del gobierno, que precisó incluso de un secuestro y que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto, hasta qué punto, de esta forma, es posible la legislatura. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 20 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Bien, si les parece, vamos a proceder a abrir la sesión. Vamos a tramitar el orden del día. El Congreso de los Diputados, funciona en pleno, pero también por comisiones, como esta de Hacienda, en la que está reflejada también la composición de la Cámara, para ir puliendo los textos a través de las enmiendas, textos que luego se tienen que aprobar. Después de haberse aplazado 2 veces esta comisión, la de Hacienda, empezó a las 5 de la tarde de este lunes y terminó ya bien entrada la madrugada, fruto de esos problemas que decía entre el gobierno y sus socios. Y testigo de todo ello, mi compañera Marisa Cruz. Hola, Marisa. Hola, Javier, hola a todos. En esa comisión había en juego varias cosas. La primera era una transposición de una directiva europea, es decir, se tenía que aprobar una directiva de Bruselas para incorporarla, digamos, a nuestra legislación, a la legislación española. Un impuesto mínimo del 15% a las compañías multinacionales y a grandes empresas nacionales. Pero ojo, porque hay algo más, porque no es solo esto, porque Hacienda, el Ministerio, había aprovechado para colar como enmiendas esa famosa reforma fiscal del gobierno, y aquí es donde está el problema. Vamos a hacer un receso. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a hacer un receso de unos minutos antes de someter a votación el dictamen final. Después de varias votaciones parciales de las enmiendas, el PSOE pues ya llevaba varias derrotas y es cuando empiezan a llegar los recesos, que son varios, hasta que la comisión pues es interrumpida. ¿Qué ocurre, Marisa, para que asistierais a esos momentos de descontrol que se han llegado a calificar incluso como de esperpento, con tensión incluida entre las partes? En realidad no fueron momentos de descontrol, fue todo un descontrol desde las 5 de la tarde que comenzó la comisión hasta que acabaron con las votaciones a la 1 de la mañana. Fue una votación, un debate caótico absolutamente. En principio los grupos parlamentarios ni siquiera sabían lo que estaban votando. Después, a la vista de que, como las propuestas eran tan diversas y habían sido negociadas por separado con unos y con otros, pues empezaron los vetos cruzados. Lo que apoyaba A lo rechazaba B y entonces era imposible llegar a acuerdos. En varias ocasiones el presidente de la comisión pidió un receso para negociar, intentar aunar posiciones, y el último receso pues fue poco antes de las 10 de la noche, cuando ya la cosa se había desmadrado y todo anunciaba un fracaso estrepitoso, y ese receso, que en principio a los periodistas se nos anunció que sería como hasta las 11 de la noche, pero esto no se anunció oficialmente en la comisión, sino que se nos informó a los periodistas, pues al final concluyó a la 1 de la mañana. Entonces esto, claro, generó pues muchísimo malestar entre las formaciones políticas, porque allí estábamos todos esperando, pasaban los minutos, media hora, 1 hora, hora y media, y nadie sabía en qué iba a acabar esto, y nadie sabía lo que estaba sucediendo, y nadie sabía dónde estaba el presidente de la comisión ni lo que se estaba negociando. Así fueron los hechos. Bien, buenas noches. En primer lugar, pedirles disculpas por el retraso en la prolongación de la comisión y el amplio tiempo más allá del previsto que ha durado la suspensión. No obstante, ¿algún grupo quería hacer uso de la palabra? Señor Rodríguez. Sí, presidente. Queremos dejar constancia de la más enérgica protesta por parte de nuestro grupo parlamentario de lo que consideramos que ha sido una falta de respeto al conjunto de la comisión, una falta de respeto
una suspensión por unos minutos no puede transformarse de ninguna manera en un secuestro de más de 4 horas del conjunto de la comisión, que es a lo que nos ha sometido. Dentro de la comisión, después del último gran receso, un diputado llegó a decir que la comisión había sido secuestrada. Hablemos del papel que ha jugado el presidente de la Comisión de Hacienda, que es el socialista valenciano Alejandro Soler, que fue alcalde de Elche y que ahora preside el partido en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues su papel fue someterse completamente a las necesidades del gobierno. Hubo varios grupos parlamentarios, por ejemplo el Partido Popular, pero también Vox, que lo denunciaron abiertamente, pero yo sé que muchos otros grupos parlamentarios, incluso socios del gobierno, estaban en esta misma tesis, ¿no? Porque, insisto, nadie sabía lo que iba a pasar. En una comisión no es raro, cuando se está negociando, pues que se haga un receso de 15 minutos, de 20, de media hora, pero no eso, que nadie sabía cuándo iba a acabar, y pasaba el tiempo y nadie sabía nada, pasó la medianoche y seguíamos allí sin saber qué es lo que iba a suceder. Tú, Marisa, esto me genera un poco de curiosidad con toda la experiencia que tienes en el Congreso. ¿Alguna vez habías visto algo parecido a esto? Bueno, yo en el Congreso de los Diputados las he visto de todos los colores, pero lo de anoche realmente no lo había visto nunca. Los propios socios del gobierno, recordemos que PSOE y Sumar no tienen mayoría, sino que se tienen que apoyar, y además constantemente, en Esquerra, en Junts, en el PNV, el BNG, Bildu, para aprobar lo que sea, para aprobar cualquier cosa. Esos socios estaban atónitos con lo que estaba pasando, puesto que el gobierno había pactado a la vez una cosa y la contraria, según el socio con el que estuviera negociando. Claro, si vamos más allá de la comisión, la coalición está claro que tiene un problema, porque promete además todo a todos, y es que queda patente que no existe de ninguna manera una mayoría de gobierno como tal. Bueno, refleja, por supuesto, una debilidad una debilidad extrema del gobierno. Es decir, desde el gobierno siempre se ha intentado trasladar que estaba apoyado por un bloque sólido de investidura, es decir, las formaciones que dieron el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, pues el gobierno mantiene que es un bloque sólido y da por hecho que le va a apoyar continuamente, y esto ya se ha demostrado en multitud de ocasiones que no es así, entre otras cosas porque es un abanico de partidos de ideologías muy diferentes. Entonces, no se les puede meter a todos en el mismo saco, y muchísimo menos cuando estamos hablando de impuestos, que es una cosa que suscita sensibilidades muy dispares en función de las distintas ideologías políticas. Lo cual induce a pensar que en el caso de que el gobierno lleve un proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año a la Cámara, va a tener muchísimas dificultades para sacarlo adelante y probablemente no lo consiga. Porque si miramos al futuro, en fin, al futuro más inmediato, como parece que Sánchez vive en una constante huida hacia adelante, Marisa, ¿esta legislatura es casi imposible, es casi inviable? Pues probablemente. El gobierno en principio considera, y esto es cierto, que si se sacan adelante unos presupuestos generales del Estado se tiene oxígeno. No para aprobar ya muchísimas leyes, ni mucho menos, pero sí para seguirse manteniendo en el gobierno, plantear algunas reformas, bueno, mantener lo que es su política respaldada por presupuesto. Pero en caso de que los presupuestos no salgan adelante, e insisto, ahora mismo esa es una perspectiva muy difícil, realmente el Ejecutivo lo tiene complicadísimo. Siempre pueden decir que prorrogan los presupuestos actuales, pero hay que tener en cuenta una cosa: los presupuestos actuales no han sido aprobados por estas cámaras, son presupuestos que vienen de la legislatura pasada, con lo cual son presupuestos que no tienen la confianza de los actuales grupos parlamentarios. Esto es una situación inédita y a mí me cuesta mucho pensar que un gobierno pueda resistir en esas condiciones. Y es importante tener esto en cuenta para saber lo que viene, ¿no? Para saber lo que está por venir. Marisa, gracias por la explicación. Ha sido un placer. Claro, hemos explicado el caos,
pero dentro de todo ese caos pues quedan las medidas económicas y quiero saber qué ha pasado al final, cómo van a quedar los impuestos y cómo van a quedar las subidas. Ese mínimo del 15% a las grandes multinacionales, pero también el impuesto al lujo, a los seguros privados, a los pisos turísticos, al diésel, etcétera, ¿no? Porque había bastantes más. He quedado con Carlos Segovia, que es el corresponsal económico del Mundo, para preguntarle directamente por esto. Y como siempre viene él, hoy le he dicho que iba a ir yo a su despacho, que además está bastante cerca de aquí. Primero te saludo, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Carlos, te pregunto, después de todo ese esperpento al que asistimos este lunes en el Congreso, ese receso de horas, todo lo que pasó, la votación tan tardía, esos problemas del gobierno con sus socios, ¿qué es lo que sabemos que de momento, y esto de momento es muy importante, va a salir adelante en materia de impuestos? Lo que de momento sale adelante es lo básico del proyecto de ley, que es imponer ese tipo mínimo del 15% a multinacionales, que está en una directiva europea y que nadie se puede poner. De hecho, el propio Partido Popular se ofreció a decir, oye, si solo es para esto, lo sacamos adelante. Entonces, eso incluso podríamos quitar el de momento, pero hay un problema, y es que Podemos ha amenazado con tumbar todo, con lo cual hay que mantener el de momento, pero eso es lo que más probablemente saldría adelante. Que también parece que hay una amplia mayoría, porque Junts y Sumar, que casi nunca están de acuerdo en esto, sí, lo aceptan, subir 2 puntos el IRPF para las rentas de capital superiores a 300.000 euros. Hay una cuestión curiosa, Carlos, que estaba un poco también en el juego en toda esta situación, que es el asunto de la subida de los impuestos a los seguros privados, a la sanidad privada, que si no me equivoco hay un 25% de españoles que, en fin, pues que tienen un seguro privado. ¿Qué pasa con los impuestos que tienen que ver con esto? Bueno, eso fue un acuerdo del PSOE con Sumar que de momento ha decaído. O sea, no se endurecería la fiscalidad sobre los seguros de salud. En realidad es que ahora mismo, de momento, ha decaído el grueso de la reforma fiscal que planteaba el gobierno, que planteaba el PSOE y Sumar y parte también de sus acuerdos con otros socios. Has mencionado los seguros de salud, pero también, por ejemplo, subir el IVA a los propietarios de pisos turísticos, también a los propietarios de lo que llaman bienes de lujo, como yates, y sobre todo no se sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir con el impuesto a la banca y el impuesto a las energéticas, que es la gran base de recaudación que aspiraba la ministra Montero a conseguir con esta reforma fiscal. ¿Cómo es la situación en este momento? Junts acepta el impuesto a la banca y Esquerra acepta el impuesto a la banca solo si también lo hay sobre las energéticas. Y Junts rechaza el de las energéticas, con lo cual es un veto cruzado que en este momento nadie es capaz de saber cómo va a terminar. Carlos, con esto hay una duda que me asalta, entiendo que a cualquier persona que esté escuchando esto también, y es ¿cómo es posible que dos partes bien distintas de la negociación, como son Junts y como es Esquerra, pensaran en algún momento que el gobierno iba a satisfacer de alguna manera sus pretensiones a la vez, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar a este momento que acabamos con estos vetos cruzados, por así decirlo? Claro, pues porque la verdad es que la vicepresidenta primera del gobierno ha convertido esto en un vodevil, en el sentido más frívolo. Es que ha prometido una cosa y la contraria a distintos aliados de investidura en función de los intereses de cada uno. ¿Que Esquerra quería el impuesto energético? Pues le promete prorrogarlo durante un año en un Real Decreto. ¿Que Junts lo que quiere solo es, como mucho, el impuesto a la banca por 3 años? Pues le promete eso. Y entonces se ha desembocado en una situación en la que se desconoce el destino de estos dos impuestos que recordemos que recaudan prácticamente 3.000 millones al año. O sea, es una pieza básica ahora mismo para el sistema de gastos que quiere la ministra para el año que viene. Pues esto, como estamos diciendo, es lo que sabemos de momento. Carlos, muchas gracias por atenderme y por ayudarnos a explicar un poco cómo está el asunto de los impuestos. Pues muchas gracias.
Carlos Segovia y Marisa Cruz han hecho posible este episodio del Mundo al Día, que está todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y que también puedes escuchar este podcast en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues tienes la ocasión de suscribirte. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.